Hola, estoy muy feliz y emocionada y un poco nerviosa por empezar este nuevo proyecto y quiero agradecer a las personas que se tomaron el tiempo para ayudarme a seleccionar el tema con el cual íbamos a comenzar. Soy Adriana del Castillo de Vivir en Propósito y el tema ganador fue Sanando Creencias. Es un tema que me encanta y que es bien interesante y es importantísimo que lo conozcamos y que sepamos cómo trabajar con esas creencias para poder seguir dando pasos hacia nuestros objetivos y hacia el logro de nuestras metas. Y sin más vamos a comenzar primero entendiendo, vamos a entender qué son las creencias. Las creencias no son más que mis propias verdades. Es, son aquellas ideas que yo tengo la certeza de que son así, sobre algo, sobre una situación, sobre las cosas, la forma como yo veo la vida. Son mis propias certezas. Podemos tener creencias tanto potenciadoras como creencias limitantes. Mis, mis creencias potenciadoras son perfectas, tengo que seguirlas manteniendo, tengo que seguir reforzándolas. Por ejemplo, si yo tengo la creencia que yo tengo la capacidad de lograr todas las metas que yo me propongo en la vida, eso es una creencia potenciadora y tengo que seguir trabajando en ella, tengo que seguir fortaleciéndola para mantenerla dentro de mí. La situación se presenta cuando tenemos las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Son aquellas ideas que tengo dentro de mí, en mi subconsciente, grabadas, que limitan mis pasos y que limitan mis acciones hacia la vida, que me frenan, inclusive me paralizan y me impiden tener una vida llena de abundancia, de fluidez, relaciones perfectas y muchas otras situaciones. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en nuestras creencias limitantes para poderlas ir borrando poco a poco de nuestro subconsciente y entonces poder dar los pasos que nosotros deseamos para poder lograr las cosas que queremos en la vida. Vamos a ver entonces cómo se van formando esas creencias. Las creencias se van formando desde muy temprana edad, desde nuestra niñez, cuando no tenemos esos criterios o esa capacidad de cuestionar las cosas que nos dicen. Y normalmente esas creencias provienen de personas de autoridad, nuestros padres, de la escuela, de lo que escuchamos en la comunidad. Entonces son esas ideas que se nos van grabando en nuestra mente desde esa temprana edad y que damos por ciertas, que en ningún momento las cuestionamos y que muchas de ellas lamentablemente son limitantes hacia los logros que queremos, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros padres, desde su amor, nos dicen, no, tú no vas a poder lograr ese meta o ese objetivo, no lo intentes porque no lo vas a lograr, nos están sembrando una creencia limitante. En la escuela, muchas veces los profesores, desde también sus capacidades, van y sembrando ideas, sembrando frases, a veces son los mismos dichos, los mismos lemas que tenemos como sociedad que nos van grabando en nuestro subconsciente esas creencias limitantes. Ahora, ¿cómo podemos identificarlas? ¿Cómo podemos ir viendo cómo las tenemos, cuáles son esas creencias, para después poderlas trabajar? Tenemos que saber o descubrir en nosotros mismos cuáles son las creencias que tenemos para poderlas trabajar. Y ahí es donde a veces se presentan un poquito las dificultades, porque como son mis propias verdades, y no estoy acostumbrada a cuestionarlas, a veces no las veo, a veces las tengo allí y no las veo. Entonces tenemos que empezar a estar un poco más alertas, empezar a estar un poco más conscientes de la forma como hablamos, de la forma como nos expresamos, de nuestros pensamientos, estar bien alertas y bien conscientes del momento a momento para poder ir identificarlas. Te voy a dar ahorita unos pequeños tips para que empieces a entrar en esa conciencia y que empieces entonces a descubrir cuáles son esas creencias que tienes en tu vida para que empieces a trabajarlas, empieces a sanarlas y empieces a limpiar como ese sótano, ¿ok? A limpiar todas esas cosas que tenemos grabadas en nuestro subconsciente para seguir avanzando en la vida. Es un proceso de crecimiento, es un proceso continuo y son muchas creencias las que vamos teniendo y vamos limpiando una y de repente sale otra y la vamos limpiando y eso es lo maravilloso de esto, ¿no? Y lo maravilloso es poderlas trabajar en conciencia, estar en consciente que aquí tengo una, vamos a trabajarla, vamos a procesarla, ese es el proceso.
Muchas veces es algo que se va a dar paso a paso, no es de un día para otro, es un trabajo, es con constancia y con dedicación. Entonces vamos a ver cómo las identificamos. Una de las formas es cuando yo me digo a mí misma cosas negativas. Por ejemplo, yo soy muy floja, yo no soy organizada, o yo soy un desastre. Entonces ese yo soy con una palabra negativa o en negativo, ahí hay una creencia limitante que tenemos que descubrir y que tenemos que trabajar. Para mí esta es una de las creencias más fuertes y las que más tenemos que estar pendientes porque van atacando directamente a nuestra propia identidad. Cuando yo digo yo soy un desastre, estoy inmediatamente desvalorizándome, estoy atacando mi identidad y mi capacidad de ser un ser completo y maravilloso. Entonces esas creencias de identidad hay que detectarlas rápidamente, hay que trabajarlas y hay que cambiarlas para poder entonces fortalecernos como persona y fortalecer nuestro ser. Otra de las formas que tenemos para identificar las creencias son las excusas. Por ejemplo, cuando yo digo, no, si yo quisiera hacer tal cosa, pero ese pero me está indicando una creencia limitante. ¿Ok? Entonces tenemos que estar conscientes y atajarlas. Las excusas que nos ponemos en la vida están asociadas a una creencia limitante. Cuando yo digo, sí, tal vez, pero entonces, esa vacilación, ¿no? Esa cuando empezamos ese entonces, sí quisiera, pero ahí estamos trabajando dentro de una creencia limitante que está bien profunda y que tenemos que entonces empezar a descubrir y a sacar de nosotros para poderla empezar a trabajar. Otra de las formas es cuando queremos algo, pero no lo logramos, ¿no? Yo quisiera hacer tal cosa, pero ay, tengo que descubrir qué me impide tenerlo, ¿ok? Yo quisiera, por ejemplo, aprender un idioma. Ay, pero no, es que es muy difícil, yo me impide tenerlo, es que no tengo un curso, es que no tengo la plata. Esas excusas que me estoy colocando para lograr mis metas y lograr mis objetivos están asociados a alguna creencia. Tenemos que irlas desglosando, tenemos que empezar a ver cuál es esa creencia raíz para poderla limpiar y poderla trabajar, ¿ok? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante limpiar esas creencias? Porque es como un eslabón, ¿ok? O es una parte de esa escalera que nosotros vamos haciendo en nuestra vida que nos pone como los muros, ¿ok? Yo puedo tener muchos comportamientos, puedo tener muchas capacidades, pero si yo tengo una creencia que me limita hacia lo que yo realmente quiero ser en la vida, va a ser muy difícil que logre eso en mi vida. Tengo que limpiar esa creencia limitante. No basta solo con comportarme de una manera diferente, no basta solo con empezar a crear capacidades para lograr eso, sino que tengo también que limpiar esa creencia que tengo para que entonces todo pueda fluir de manera mucho más armónica. Yo aquí tengo varios ejemplos de creencias que quiero compartir con ustedes para que más o menos tengan la idea de cómo se van creando y cómo se van manejando, ¿ok? Las que ya le había comentado, las que son como nuestras, que vamos atacando nuestra propia identidad. Por ejemplo, que yo soy un desastre como persona. Cuando yo digo yo soy un desastre como persona, es una creencia limitante que tengo que trabajar. Porque nosotros podemos lograr en la vida todo lo que nos propongamos. Tenemos la capacidad enorme como seres creadores de lograr todo lo que queremos en la vida. Cuando me digo ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, estoy poniéndome techo. Entonces esos techos tenemos que empezar a quitarlos. Cuando me digo, por ejemplo, soy inferior a la gente en casi todo, me estoy colocando un techo. Entonces esos techos que tenemos que trabajarlos, romperlos y quitarlos para poder seguir avanzando en los siguientes niveles. Tenemos aquellas creencias que se van generando en la sociedad, como cultura, por la religión, por las escuelas, por lo del día a día, que son el debería ser, ¿ok? Por ejemplo, el trabajo duro dignifica al hombre. Tengo que trabajar duro para poder ser hombre. Entonces empezamos con esas incoherencias. No necesariamente. Yo puedo tener un trabajo en el cual disfrute completamente, en el cual me divierta, del cual
sea completamente feliz y que sea completamente fluido. Y yo no voy a dejar de ser hombre o mujer por no tener un trabajo en el cual sea duro, sacrificado. Entonces son creencias que van instaurándose desde la sociedad y la cultura. Tenemos que saber cuáles están dentro de nosotros para poder limpiarlas. Tenemos aquí, el sexo es sucio. Quien creó esa creencia nunca probó eso. Nunca probó el sexo. Esa es completamente loca. Y lo peor del caso es que no las creemos, ¿ok? No las creemos y las instauramos, entonces dejamos de disfrutar la cosa porque tenemos esa creencia instaurada en nosotros, ¿ok? Las del dinero, que son otras que son fantásticas, las creencias que nos vamos metiendo del dinero. El dinero es la fuente de todos los males. Si es la fuente de todos los males, ¿cuándo voy a querer yo tener dinero? El dinero me hace mala persona. Y si yo quiero ser una buena persona, entonces no puedo tener dinero. O sea, son creencias, ¿ok? Identifica cuáles son las que tienes tú en tu vida para que puedas trabajarla. Debo trabajar duro para ganar dinero. Esa es otra, el trabajo duro. No necesariamente, el trabajo puede ser divertido, puede ser lo que yo amo, puedo trabajar en armonía perfecta con lo que yo quiero y ganar muchísimo dinero. Hay otro tipo de creencia que es cuando yo no quiero hacerme responsable de mi propia vida y de mis propias acciones. Entonces, por ejemplo, si otros cambiaran su actitud, yo me sentiría mejor. Ahí estoy traspasando la responsabilidad a otros. Para yo no, entonces es como que no quiero mirar, no quiero hacer. Los otros son los que tienen que cambiar. Eso es completamente falso, ¿ok? Tenemos que trabajar en nosotros mismos, hacernos responsables de que yo me siento mejor porque yo me quiero sentir mejor, que las demás personas y el exterior no tienen absolutamente nada que ver con eso. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas. Eso también es una creencia donde yo no quiero asumir las responsabilidades ni las acciones que tengo que hacer para poder salir de esos problemas que yo mismo me generé. ¿Ok? Otra sería, no me tratan como deberían hacerlo y me merezco. La persona que se tiene que tratar bien, la persona que se tiene que amar, la persona que se tiene que valorar y la persona que se tiene que respetar, eres tú. Solo tú. Los demás, no. Los demás se van a tratar tal cual como tú te tratas. Si las demás personas te están tratando mal es porque tú misma te estás tratando mal. Entonces vamos a empezar a evaluar todas esas creencias. Vamos a empezar a revisarnos para poder detectar cuáles son las creencias que nos estamos colocando o que tenemos ya instauradas en nosotros para empezar a limpiarlas y para poder empezar a trabajar en ellas y poder entonces tener una vida más fluida, más tranquila, más coherente con lo que queremos ser. Vamos a hablar entonces ahora de una de las técnicas que podemos utilizar. Hay varias técnicas para poder ir trabajando con creencias, pero vamos a usar una que es bien sencilla y que podemos aplicarla en cualquier momento, en cualquier sitio y constantemente, que son las afirmaciones. Cuando yo descubro cuál es esa creencia limitante que yo tengo en mi vida, voy a crear una afirmación que la contradiga. Por ejemplo, si yo tengo mi creencia de que yo soy un desastre, yo tengo que buscar la frase positiva que contradiga esa yo soy un desastre. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy una persona organizada, capaz de lograr todo lo que quiero, que logra todos los objetivos en su vida. Entonces creo una afirmación que contradiga completamente esa creencia limitante, ¿ok? La afirmación tiene que estar siempre en positivo. Tiene que ser siempre positiva, no tiene que tener la palabra negativa. Tiene que ser una afirmación que me construya desde mi ser. Y tengo que repetirla constantemente. Hay ahorita programas que podemos usar en el celular, que me pueden repetir constantemente esas afirmaciones. Puedo pegarlas en un sitio visible donde siempre las pueda ver. La idea es que las repitas constantemente para que puedas ir sustituyendo esa creencia que ya tenemos grabada en nuestro subconsciente por esta nueva creencia que estoy sembrando, ¿ok? Es un proceso de poco a poco, no es un proceso de que me la digo una sola vez y ya funcionó, no. Tengo que ir trabajándola para poder ir poniendo esta un poquito más pequeña y esta que vaya creciendo hasta que tape esta creencia que tengo acá, ¿ok? Entonces es un proceso de un tiempo que tengo que constantemente decírmelo y tengo que actuar, cambiar un poco mi comportamiento, tengo que crear a veces capacidades nuevas para ir fortaleciendo
mi comportamiento tiene que ir en coherencia con esta nueva creencia que estoy tratando de implementar para que entonces se haga mucho más fuerte y mi cerebro entienda que ya soy una persona completamente organizada, por ejemplo, ¿ok? Entonces esta técnica es bien interesante, es bien interesante. Necesita de tu disciplina, necesita de tu constancia, necesita de tu responsabilidad ante las cosas. Entonces te invito a eso, a que empieces a descubrir en tu vida cuáles son esas creencias que tienes. Empieces a trabajarlas una por una. Muchas veces son varias creencias fuertes que tenemos, entonces vamos a ver cuál es la que más me está limitando en el momento de hoy, en el día de hoy, y empiezo a trabajar con esa. No trates de hacer todo a la vez, es un paso, es un proceso, es poco a poco. Tenemos que ir fortaleciendo nuestro interior. Una de las cosas que más nos cuesta es entender que nosotros somos responsables de lo que estamos creando en nuestro mundo. Si lo que estás creando, lo que tienes ahorita creado en tu mundo no te gusta, tú eres responsable de cambiarlo, solo tú. Puedes ir haciendo, creando nuevas cosas, creando un nuevo mundo para ti. Y lo primero es empezar a trabajar con esas creencias que no te están dejando avanzar. Lo primero es hacernos responsables de nuestras vidas, hacernos responsables de que somos seres creadores y que si lo que estoy creando en este momento no me gusta, lo puedo cambiar. Entonces, bueno, hasta acá el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta, cualquier duda pueden consultarme por el directo y estaremos entonces montando de ahora en adelante varios temas y varias informaciones para nutrirnos y para ir aprendiendo poco a poco. Muchas gracias por escucharme. Bye bye.